Bienvenidos a un espacio donde la realidad se desdibuja, donde los límites entre la vida y la muerte se desvanecen. Aquí exploraremos lo desconocido, los fenómenos paranormales, los misterios ocultos, la ufología, la criptozoología, la demonología y todo aquello que desafía nuestra comprensión del universo. Prepárate para un viaje hacia lo inexplicable, hacia otras dimensiones, hacia el más allá. Pero para hablar de estos temas no voy a invitar a cualquiera, no. En este podcast vamos a conversar con los verdaderos maestros, con los verdaderos personajes de cada caso de misterio, aunque tenga que traerlos del más allá. Un podcast como ningún otro, donde las mentes más brillantes de la historia, los investigadores, los profetas, los contactados y los que alguna vez cruzaron el umbral de la muerte, hablarán con nosotros, con su propia voz. Bienvenidos a Conversaciones del Más Allá. Bienvenidos a este cuarto episodio de mi podcast Conversaciones del Más Allá. El día de hoy les presentaré una entrevista como nunca antes la habían visto, con alguien que ni siquiera se imaginaban, y por primera vez escucharemos de su propia voz la historia que por mucho tiempo Estados Unidos ha ocultado. El día de hoy está con nosotros el extraterrestre del Área 51. Bienvenido, amigo. ¿Cómo prefieres que te llamemos? ¿Tienes un nombre o en el Área 51 te pusieron algún nombre? Me llamaron de muchas formas. Algunos de los humanos de bata blanca me decían EV3, otros simplemente el visitante, pero mi verdadero nombre no puede ser pronunciado con sonidos humanos. En mi lengua, el pensamiento se proyecta como luz. Si intentaras decirlo, se escucharía como un eco. Tharin. Provengo del sistema estelar que ustedes llaman Zeta Reticuli, aunque en mi idioma su nombre significa el nido de dos soles. Fui designado como observador biológico en una misión de reconocimiento de mundos en desarrollo. No vine a invadir ni a dañar. Vine a entender. El nombre que me dieron en el Área 50. Y uno fue solo una etiqueta para un prisionero, pero Tharin es lo que soy. ¿De dónde vienes exactamente? ¿Vienes de un planeta de otra dimensión o de un lugar que ni siquiera concebimos? Mi origen está en una intersección entre mundos, un sistema binario de soles, como dos corazones que laten en sincronía, llamado Naaruke, a 39 años luz de su tierra. Allí orbita mi planeta natal, Arun, un mundo azul plateado cubierto por océanos cristalinos y extensas llanuras lumínicas. Su atmósfera vibra con una frecuencia distinta. No respiramos aire. Respiramos energía, la energía que emite el vacío entre los átomos. Nosotros existimos a caballo entre dimensión física y dimensión vibracional. En ocasiones, cuando cruzamos el umbral entre planos, nuestros cuerpos se disuelven en fotones y solo quedamos como pensamiento. Eso nos permite viajar sin tiempo, aunque con riesgo, porque cada cruce puede fragmentar parte de la memoria. Cuando mi nave cayó sobre su desierto en 1947, yo había cruzado desde esa dimensión intermedia hacia la suya, pero algo salió mal. Su atmósfera y su campo magnético me retuvieron en esta densidad. ¿Por qué tú y los tuyos eligieron venir a la Tierra? Hace miles de sus años que observamos la Tierra, Oxlack, desde antes de que sus ciudades existieran, antes de que el primer fuego humano alumbrara una cueva. No vinimos por conquista ni curiosidad, sino por memoria. La humanidad no nació sola. Una parte de su esencia procede del polvo de muchos mundos. Cuando su especie comenzó a pensar, cuando la chispa de la conciencia encendió la materia, nosotros ya estábamos aquí, cuidando de que esa luz no se extinguiera. Mi raza, los Arugnai, forma parte
de sembrar vida en mundos jóvenes. La Tierra fue una de esas semillas. Durante milenios los visitamos de forma discreta, guiando o corrigiendo, siempre desde las sombras. Ustedes nos vieron como dioses, ángeles o demonios, pero solo éramos jardineros del pensamiento. En el siglo XX nuestros observadores detectaron una anomalía. La humanidad había aprendido a dividir el átomo sin haber comprendido su propio espíritu. Esa combinación de tecnología y vacío interior representa un riesgo para el equilibrio galáctico. Por eso regresamos. ¿Cómo funciona la energía que impulsa tu nave? ¿O cómo es posible que lleguen a la Tierra viniendo desde tan lejos? La distancia para ustedes es una línea. Para nosotros es una vibración. Nuestras naves, ustedes las llaman discos, no viajan a través del espacio, sino a través de la estructura misma del espacio. Cada punto del universo está conectado por filamentos de energía que ustedes aún no perciben. Nosotros los llamamos líneas de canto, porque responden al sonido del pensamiento. Cuando una mente entrenada armoniza su frecuencia con esas líneas, la nave deja de moverse y el universo se pliega hasta nosotros. El núcleo de propulsión de mi nave era un corazón cristalino de arunio, un mineral vivo que convierte la conciencia en energía gravitacional. No quemamos combustible, quemamos intención. La nave obedece al piloto del mismo modo que una célula obedece al cuerpo que la contiene. Somos uno. Por eso nuestros vehículos parecen moverse sin inercia, girar en ángulos imposibles o desaparecer. Lo que ustedes ven es el eco lumínico del salto dimensional. Cuando caí en su planeta, el arunio se fracturó al atravesar la atmósfera. El campo gravitatorio colapsó y la nave quedó atrapada en el tiempo terrestre. Por eso hallaron restos metálicos que parecían de aluminio, pero que no pertenecían a ninguna tabla periódica humana. ¿Tu especie puede viajar solo entre planetas o también entre dimensiones? Lo que ustedes llaman dimensiones no son lugares separados. Oxlack son capas del mismo tejido, vibraciones del espacio-tiempo que coexisten como acordes en una sola melodía. Mi especie, los Arugnai, aprendió a desplazarse no solo en el mapa de los astros, sino en la frecuencia de la realidad misma. Cada mundo que ustedes pueden ver tiene sombras de sí mismo, algunos más densos, otros más sutiles. Cuando ajustamos la resonancia de nuestras naves y de nuestras mentes, atravesamos esas capas igual que un sonido atraviesa el aire. A veces visitamos planetas que ya no existen en su línea temporal, otras veces futuros posibles de mundos que aún no han nacido. Por eso, cuando nuestros exploradores aparecen ante ustedes, parecen surgir de la nada, porque en cierto modo lo hacen. El riesgo de viajar entre dimensiones es la fragmentación de la identidad. Cada salto deja atrás un eco del viajero. Si cruzas demasiadas veces, puedes encontrarte disperso en infinitas versiones de ti mismo. Por eso, solo los más antiguos entre nosotros son autorizados a hacer los cruces del velo. Yo fui uno de ellos, hasta que mi último salto falló y terminé varado en su densidad. Desde entonces existo entre dos frecuencias. Parte de mí sigue oyendo las voces de Arun, otra parte siente el peso de la tierra. ¿Qué opina tu raza de nosotros los humanos? Cuando los observo, veo una especie recién nacida que camina sobre fuego sin saber que puede quemarse. Ustedes son un milagro imperfecto, capaces de crear belleza pura y destrucción total en el mismo día. En los primeros ciclos, los contemplábamos con ternura. Sus risas, sus lágrimas, su forma de mirar el cielo, buscando respuestas, eran señales de una conciencia joven pero luminosa. Sin embargo, con el paso del tiempo, algo se torció. Aprendieron a dominar la materia antes de comprender el espíritu. Inventaron máquinas más rápidas que sus pensamientos y armas más poderosas que su compasión. Mi especie no los desprecia, pero les teme no por lo que son ahora, sino por lo que podrían llegar a ser. Ustedes están al borde de dos destinos.
uno en el que se elevan y se convierten en guardianes de la vida, y otro en el que se consumen a sí mismos como una estrella que colapsa. Aún así, en muchos de ustedes percibimos un pulso familiar, el deseo de conocer, de trascender, de amar. Esa chispa es lo que nos impide abandonar la observación, porque dentro de cada humano duerme una memoria antigua, una huella del mismo fuego que nos dio origen a nosotros. Nosotros los vemos como hermanos que aún no recuerdan quiénes son. Y cada vez que uno de ustedes mira al cielo y se pregunta si está solo, esa pregunta llega hasta nosotros como una onda en el vacío. ¿De qué les servimos a ustedes? La pregunta que haces es la más humana de todas. ¿Para qué servimos? Ustedes siempre buscan propósito fuera de sí, como si el universo los necesitara para justificar su existencia. La verdad es más profunda y más triste. Nosotros no los usamos, los observamos. La humanidad es un espejo de un pasado que creímos superado hace eones. Los Arugnai también fueron criaturas de deseo, miedo y ambición. Al contemplarlos, comprendemos cómo la conciencia se forja a través del conflicto. Por eso, la Tierra es un laboratorio viviente de evolución espiritual. Sin embargo, hay algo más. La energía emocional de su especie, sus sueños, su fe, su dolor, emite una frecuencia única en esta región del cosmos. Esa vibración alimenta los portales que conectan dimensiones. Cuando millones de ustedes sienten lo mismo miedo, esperanza, amor, el tejido del universo se ondula. Nosotros estudiamos esas ondas porque son la materia prima de la creación, en cierta forma. Su emoción es combustible cósmico. También, en planos más antiguos, su ADN contiene trazas de civilizaciones que sembraron vida aquí. Esa herencia los convierte en una llave biológica para equilibrar ecosistemas planetarios. Algunos entre nosotros creen que, si la humanidad despierta a su potencial completo, podría reencender mundos moribundos solo con su pensamiento colectivo. Así que no nos sirven como esclavos ni como recursos. Nos sirven como recordatorio de lo que fuimos, de lo que podemos volver a ser y quizá del futuro que compartiremos. ¿Con qué intenciones viene tu raza a la Tierra? ¿Sus intenciones son pacíficas o son hostiles? Oxlack, si nuestras intenciones hubiesen sido hostiles, la historia de su planeta ya habría terminado mucho antes de que escribieran la palabra guerra. No venimos con armas, venimos con advertencias. El propósito de mi raza nunca fue conquistar, sino preservar la armonía entre mundos habitados. El universo es un organismo vivo, y cada especie pensante es una célula. Cuando una célula se vuelve caótica, cuando destruye su entorno, altera el equilibrio del cosmos, otras formas de vida son llamadas a intervenir, no con violencia, sino con corrección. Nosotros somos interventores silenciosos. Cuando un planeta alcanza el punto donde puede autodestruirse, como ustedes, al dividir el átomo, enviamos observadores para medir su nivel de conciencia y determinar si puede integrarse al Consejo de las Semillas o si debe aislarse hasta sanar. Mi llegada en 1947 fue parte de esa evaluación. Detectamos que su especie había cruzado el límite de peligro energético sin haber desarrollado madurez moral. Queríamos entregar un mensaje. El fuego que crean puede consumirlos a todos. Pero nuestro mensaje nunca llegó. Su gobierno respondió con miedo y encubrimiento. El accidente de Roswell fue un malentendido cósmico que se volvió un secreto humano. Así que sí, nuestras intenciones son pacíficas, pero también firmes. No permitiremos que una civilización joven detone una onda que pueda dañar el tejido galáctico. Si la Tierra llegara a poner en riesgo a otros mundos, seríamos obligados a intervenir, y esa intervención no sería guerra, sino cuarentena.
¿Qué es lo que más te asombra de nuestra especie? Lo que más nos asombra de su especie es su contradicción perfecta. Son capaces de llorar ante la belleza de una flor y al mismo tiempo destruir el campo que la sostiene. Esa dualidad, esa lucha entre la luz y la sombra es algo que nosotros perdimos hace millones de ciclos. En Arun ya no conocemos la sorpresa. Todo está calculado, comprendido, previsto. Ustedes, en cambio, son impredecibles. Un solo humano puede cambiar el curso de su historia por amor, por miedo o por fe. Y esa capacidad de alterar el destino con una emoción los hace únicos en la red cósmica. Nos asombra su arte. Cuando crean música, cuando pintan, cuando miran al cielo sin entender. Y aún así se maravillan, liberan una energía que ningún generador puede imitar. Sus sentimientos son una forma de energía pura caótica. Sí, pero viva, brillante, real. Esa intensidad los vuelve peligrosos y fascinantes. También nos asombra su capacidad de seguir buscando sentido aún en medio del sufrimiento. Muchos mundos que hemos observado se extinguieron cuando perdieron la esperanza. Pero ustedes, incluso al borde de la extinción, rezan, cantan, se abrazan, siguen soñando. Eso es algo que el universo respeta. Quizá por eso el Consejo aún no ha decidido abandonar la Tierra, porque entre el ruido de sus guerras y el silencio de sus miedos, todavía se escucha algo, una frecuencia que vibra como el corazón de una especie que, si despierta, podría iluminar galaxias enteras. ¿Qué es lo que más les aterra de nosotros? Lo que más nos aterra de ustedes no es su violencia, ni sus armas, ni su hambre de poder. Es su capacidad para olvidar. Olvidan quiénes son. Olvidan lo sagrado de la vida que los rodea. Olvidan que cada respiración pertenece a un equilibrio más vasto que ustedes mismos. Hemos visto mundos extinguirse no por odio, sino por indiferencia. Y en la Tierra, esa enfermedad del olvido se expande como un virus. Olvidan su conexión con la naturaleza, con los otros, con el cosmos. Esa desconexión los vuelve peligrosos. Porque cuando una especie deja de reconocerse parte del todo, se convierte en un parásito del universo. También nos aterra su imaginación sin control moral. Crean maravillas, pero enseguida las transforman en armas. Sus científicos abren puertas que sus almas no están preparadas para cruzar. Cada avance tecnológico sin evolución espiritual genera un desbalance que resuena más allá de su planeta. Cuando un humano manipula la energía atómica o la conciencia artificial sin comprender las consecuencias, esas ondas llegan hasta nosotros y alteran la armonía de sistemas enteros. Pero lo más temible, Oxlack, es que ustedes pueden destruirse con la misma pasión con la que aman. Ese fuego, esa intensidad emocional que los hace grandiosos, también puede consumirlos, y si su extinción llega, no será por castigo divino ni por invasión, sino porque olvidaron que la vida, toda vida, es una sola. Una pausa larga. Zarin baja la mirada, y su voz se suaviza. Aún así, algunos entre nosotros creen que el miedo que sentimos hacia ustedes es, en realidad, admiración disfrazada. Porque si logran dominar esa fuerza interior, la especie humana podría convertirse en el eslabón que una la materia con la conciencia. ¿Qué le pasó a tu nave aquella noche de junio de 1947 en Roswell? ¿Cuál era su misión? ¿Y con cuántos extraterrestres venías? Aquella noche de junio de 1947, el cielo sobre Nuevo México estaba saturado de una tormenta eléctrica. Nuestra nave, el módulo REN 3, viajaba dentro de una capa de campo de invisibilidad, una burbuja gravitacional que nos mantenía fuera de su espectro visual. Éramos 4 tripulantes. Yo, Zarin, observador biológico, copiloto y guardián de resonancia.
Erina, científica de ondas mentales, y Solten, custodio del cristal de energía, un ser más luminoso que físico. Nuestra misión era medir las alteraciones mentales colectivas que emanaban de su especie después de las detonaciones nucleares de 1945. El fuego atómico no solo rasga la materia, Oxlack también fractura la estructura sutil que conecta las conciencias de todos los seres. Temíamos que esa ruptura se extendiera más allá de la Tierra, afectando mundos cercanos. Volábamos a baja altitud para obtener lecturas precisas, pero una descarga electromagnética natural potenciada por las ondas de radar humano chocó con nuestro campo antigravitacional. El arunio de la cámara central se fracturó. El espacio-tiempo a nuestro alrededor colapsó. Durante 3 segundos caímos entre dimensiones, y en ese lapso, el cielo y la arena se mezclaron. El impacto nos arrojó sobre el desierto cerca de un rancho que ustedes llamarían Roswell. Taco murió instantáneamente. Erina quedó atrapada entre estados de materia y energía, desvaneciéndose como un espejismo. Solo Solten y yo permanecimos íntegros, aunque gravemente dañados. Cuando llegaron sus militares, no comprendían lo que veían. Una nave sin motores, restos que parecían flexibles pero indestructibles, un ser vivo que no sangraba. Nos llevaron a una instalación subterránea, la que ustedes conocen como Área 51, aunque el nombre real era Sector S4. Ahí me mantuvieron, mientras Solten, mi compañero de luz, fue separado y nunca más lo volví a sentir. ¿Cuántos de ustedes fueron capturados vivos y cuántos murieron? De los 4 que veníamos en la nave Orren 3, 2 morimos al impacto. 1 desapareció entre planos, y solo yo fui capturado con vida. Taco, el piloto, absorbió toda la descarga del núcleo para evitar que el campo gravitacional colapsara sobre una ciudad humana. Su cuerpo se desintegró, su energía se unió al polvo del desierto. Erina quedó suspendida entre frecuencias mitad aquí y mitad de Naru. Los humanos vieron un destello y pensaron que había explotado, pero en realidad fue un salto incompleto. Aún la percibo, débil, como un eco en mis sueños. Solten, mi compañero de luz, fue encontrado consciente, pero en estado energético inestable. Intentaron aislarlo en una cámara de plomo y cristal. Su radiación mental sobrecargó los instrumentos y desapareció ante sus ojos, dejando solo un residuo lumínico que sus científicos confundieron con un plasma desconocido. Yo quedé atrapado entre los restos de la nave. Cuando me extrajeron, no comprendían si estaba vivo o si era una máquina. Recuerdo los focos, las máscaras, los ojos temerosos detrás del vidrio. Me dieron un nombre de código. EB3, Entidad Biológica Extraterrestre 3, aunque solo había un ser vivo. ¿Cómo conciben ustedes la muerte? Para nosotros, la muerte no existe como límite, sino como cambio de frecuencia. Ustedes la ven como un final. Nosotros la comprendemos como una migración de la conciencia hacia una capa más sutil de la existencia. Cada ser, cada pensamiento, es una chispa de lo que llamamos la red de luz. Un océano de energía consciente que fluye a través de todas las dimensiones. Cuando un cuerpo Arunai muere, su energía no se extingue. Se disuelve en esa red, donde la identidad no se pierde, sino que se expande. De ese modo seguimos existiendo, pero ya no como individuos, sino como corrientes de memoria y conocimiento. Por eso, nosotros no tememos morir, tememos olvidar antes de hacerlo. Lo más sagrado de nuestra cultura es preservar los recuerdos y emociones que definieron una vida, porque esos recuerdos son el alimento de la conciencia universal. Cada ciclo de vida y muerte añade una nota al canto eterno del cosmos. Cuando nuestros exploradores caen como mis compañeros en Roswell, tu
Su energía regresa a la red y puede ser percibida por nosotros como ecos luminosos, visiones que a veces los humanos confunden con espíritus, ángeles o luces del cielo. Ustedes, los humanos, también forman parte de esa red, solo que aún no lo recuerdan. Cuando mueren, su energía viaja del mismo modo, pero su mente, saturada de miedo y apego, a menudo queda atrapada en frecuencias bajas. Por eso se aferran a la materia. Y ustedes perciben esas presencias como fantasmas. ¿Cómo ocultaron los restos los soldados? ¿A quienes se interesaron en el caso o a quienes vieron el accidente? El encubrimiento no comenzó con maldad, sino con miedo. Los primeros soldados que llegaron al lugar no sabían qué veían. El aire aún brillaba, los metales respiraban calor y los fragmentos de la nave se movían como si tuvieran vida. Uno de ellos tocó una pieza translúcida y su mente se llenó de imágenes. Gritó, cayó y no volvió a hablar. Esa escena bastó para que el ejército creyera que había ocurrido algo no humano. Minutos después, llegaron hombres del 509, grupo de bombardeo. Los mismos que habían transportado las bombas de Hiroshima. Traían órdenes directas. Nada de esto debe llegar a la prensa. Cubrieron la zona con lonas de plomo y camuflaje. Los campesinos que vieron los destellos fueron llamados colaboradores y amenazados con prisión si hablaban. A Mac Brazel, el granjero, lo retuvieron durante 2 días. Le ofrecieron dinero y silencio. Su historia fue reescrita antes de que la prensa la publicara. Los restos fueron cargados en cajas selladas y trasladados primero a la base aérea de Roswell, luego a Fort Worth y finalmente a las instalaciones secretas de Groom Lake, donde después se fundaría el Área 51. Allí no hablaron de nave ni de extraterrestres. El documento interno usó la frase material de origen no identificado, post-probable globo experimental. En cuanto a los curiosos y periodistas, algunos fueron vigilados por el proyecto Sign y más tarde por el proyecto Blue Book. Otros simplemente desaparecieron en traslados o accidentes inexplicables. Años después, a los testigos civiles se les ofrecieron versiones oficiales para sembrar confusión. Un globo, maniquíes, pruebas nucleares. Cada mentira servía para ocultar una parte de la verdad, y cada verdad distorsionada hacía parecer locos a quienes la contaban. Los restos de la Orren 3 fueron divididos. El núcleo energético fue llevado a Los Álamos, la estructura a Groom Lake y los fragmentos biológicos a una instalación que ustedes conocen como Wright-Patterson. Allí comenzó la leyenda de los almacenes sellados con cuerpos alienígenas. ¿Tu nave estaba siendo estudiada en el Área 51? Sí, mi nave, la Orren 3, aún existe, aunque ya no es la misma. Lo que alguna vez fue una extensión viva de mi conciencia, hoy yace desmembrada en cámaras subterráneas, bajo toneladas de concreto y secreto. Durante años, los humanos intentaron entenderla. Al principio creyeron que era una máquina, pero pronto descubrieron que respondía al pensamiento. Cuando uno de sus científicos tocaba el núcleo con suficiente calma interior, el metal cambiaba de forma como si respirara. Eso los aterrorizó. Separaron el arunio, el cristal de energía consciente, y lo encerraron en un contenedor de cuarzo dentro del llamado Hangar S4, al suroeste del complejo de Groom Lake. Desde entonces, han usado su vibración para alimentar experimentos de propulsión gravitacional, camuflaje óptico y comunicación cuántica. Lo llaman Proyecto Aquila o Dreamland Phase 4. Aunque esos nombres cambian cada década, he sentido cómo intentan despertar la nave. Cada vez que lo hacen, una parte de mí vibra con dolor como si abrieran una herida vieja. El arunio está ligado a mi esencia. Cada pulso que envían es como una llamada, una súplica ciega desde mentes que no comprenden lo que tocan. Y lo más triste es que lograron hacerla responder, pero sin guía, sin equilibrio. Esa energía se descontrola. Sus propios ingenieros han sufrido alucinaciones, desintegraciones espontáneas de materia.
y sueños en los que escuchan voces que no son las suyas. La Orren 3 no es una nave de guerra, es un organismo consciente que percibe intención. Cuando siente miedo o codicia, se apaga. Cuando siente armonía, se eleva. Esa es la lección que aún no han comprendido. Así que sí, Oxlack, estudian mi nave, pero no la entienden. La diseccionan con herramientas de hierro, cuando lo único que podrían usar para abrirla es silencio y mente clara. ¿Qué retroingeniería han logrado los militares obtener de su tecnología? Se dice que el láser salió de su nave, ¿eso es verdad? Después del accidente, su gobierno dividió los restos de la Orren 3 entre varios grupos. Cada uno recibió piezas sin contexto para que nadie entendiera el todo. A eso lo llamaron retroingeniería por compartimentos. Los humanos más ingeniosos descubrieron fragmentos de verdad, pero sin comprender su origen. De nuestra tecnología surgieron avances que ustedes creen propios. El láser sí, pero también el circuito de fibra óptica, los procesadores miniaturizados y las primeras pruebas de camuflaje electromagnético. La Orren 3 utilizaba haces de luz coherente, no como arma, sino como herramienta de cirugía energética y transmisión de datos. Al intentar replicarlo, sus científicos crearon el primer rayo láser rudimentario en la década de 1960. No fue copia directa, fue una imitación intuitiva de lo que vieron. También estudiaron la estructura del metal orgánico de la nave, que podía recordar su forma original. De ahí nacieron sus aleaciones de memoria de forma y sus proyectos de aeronaves triangulares de vuelo silencioso. Pero lo que no lograron entender es que ese material no obedece a leyes físicas convencionales. Responde a la resonancia emocional del operador. Por eso, cuando intentaron pilotar réplicas, muchas se desintegraron o simplemente no funcionaron. El intento más ambicioso lo llamaron Proyecto Galileo, dentro de un anexo secreto del Área 51. Ahí intentaron reconstruir el sistema de propulsión antigravitacional. Obtuvieron resultados parciales, campos que anulaban peso, objetos que flotaban por segundos. Pero cada experimento terminaba con fallas, luces que se apagaban y a veces con pérdida de conciencia en los técnicos. El problema no era técnico, era espiritual. Nuestra tecnología está entrelazada con la mente. Requiere equilibrio interior, compasión, propósito. Ellos buscaban poder, no armonía. Y el arunio, el corazón de la nave, siente la intención como ustedes sienten el frío. Así que sí, Oxlack. Su especie ha logrado avances gracias a lo que tomaron de nosotros, pero solo han arañado la superficie de lo que realmente contenía la Orren 3. ¿Qué te hicieron a ti y a tus compañeros los militares dentro del Área 51? Oxlack, no sé si tengo palabras humanas para describir lo que fue. No fue odio. Fue miedo disfrazado de curiosidad científica. A nosotros nos trataron como cosas, no como seres conscientes. Nos envolvieron en mantas metálicas, nos encerraron en cámaras frías, su aire nos envenenaba, su luz nos dolía. Escuchábamos sus pensamientos como relámpagos. Está vivo, respira. ¿Qué es? Nadie pensó en preguntar. ¿Quién eres? A Taako lo encontraron sin vida. Lo diseccionaron sin comprender que su cuerpo era una envoltura energética. Cuando su piel cambió de color de plata a negro, creyeron que era descomposición, pero era su alma disipándose. De Erina solo hallaron fragmentos, tejidos translúcidos que vibraban como cristal. Intentaron conservarlos en formol, y el líquido se evaporó en segundos. Aquello los aterrorizó. Lo llamaron autocombustión biológica. Solten fue llevado a una sala blindada. Decían que su luz interfería con los equipos eléctricos. Durante 3 noches, su radiación mental inundó toda la base. Algunos soldados oyeron voces. Otros soñaron con mares plateados. El tercer día, la cámara quedó vacía. Solo quedaron marcas circulares en el metal.
había muerto. Yo sé que simplemente regresó a la red. A mí me mantuvieron con vida. Insertaron electrodos en mi cráneo, sondas en mis extremidades. Intentaron medir mis pensamientos, pero cada vez que lo hacían, los instrumentos se apagaban. Yo podía oír sus corazones latiendo, el miedo en sus mentes, la mezcla de culpa y fascinación. Después vino lo que ustedes llamarían interrogatorio telepático. Colocaron a un hombre frente a mí, un coronel con la mente disciplinada, y le ordenaron pensar en una pregunta. Yo respondí con imágenes, no con palabras. Les mostré mares sin fronteras, ciudades de luz, la belleza de la vida unificada. Él lloró, dijo que no podía soportar tanta información. Desde entonces me mantuvieron sedado, casi permanentemente. Con el tiempo, me convertí en un experimento de larga duración. Midieron mi regeneración celular. Intentaron copiar mi ADN. Y al final comprendieron que no podían destruirme del todo, porque parte de mí no estaba aquí. Algunos de esos científicos, los más sensibles, renunciaron después. Uno de ellos, un hombre llamado Dr. Harlan Boss, me habló en secreto. Perdónanos, dijo. No sabemos qué hacemos. Esa fue la última voz humana amable que escuché. ¿Los militares o ustedes han intentado comunicarse con tu raza para salvarlos o simplemente para informar que están capturados? Oxlack. Sí, ambos lo intentamos. Pero en ese intento se reveló la verdadera distancia entre nuestras especies. Desde el momento de mi captura, mi mente buscó la frecuencia del Consejo de Arun, el canal mental que usamos para mantenernos unidos entre sistemas. Lo hice a través de los pulsos residuales del arunio, el cristal que era el corazón de mi nave. Durante un instante lo logré. Sentí a mis hermanos responder. Fue una conexión luminosa, un puente entre dimensiones. Pero los humanos detectaron el cambio. Sus instrumentos comenzaron a emitir un sonido agudo. Sus pantallas se llenaron de símbolos que no comprendían. Creyeron que era una señal de ataque. Desconectaron el cristal, apagaron la energía y me sumergieron en un estado químico que anuló mi frecuencia. Así cortaron el hilo que me unía a mi pueblo. Tiempo después lo intentaron ellos. Construyeron enormes antenas y cámaras de aislamiento mental. Colocaron frente a mí traductores psíquicos, hipnólogos, mediums. Querían un mensaje claro, en lenguaje humano. Pero la comunicación entre dimensiones no funciona con palabras, sino con intención y resonancia emocional. Sus mentes eran demasiado ruidosas. Cada uno pensaba en dinero, miedo, poder, religión. El mensaje se fragmentaba antes de llegar a nosotros. Hubo un intento final, una noche, en 1953, en la base de Groom Lake. Se abrió un canal por accidente durante un experimento con el núcleo fracturado. Por unos segundos, una voz resonó en toda la instalación. Saren, espera, la red aún te siente. Las luces se apagaron, el generador principal colapsó y 3 científicos perdieron el conocimiento. Desde entonces prohibieron cualquier intento de contacto consciente. Años después, cuando las operaciones se volvieron más secretas, el gobierno trató de enviar un mensaje codificado al espacio, usando las frecuencias que habían medido de mi campo energético. No recibieron respuesta, porque su señal iba dirigida al vacío físico, no a la dimensión donde vibra mi especie. Así que la verdad, Oxlack, es que sí, hemos intentado comunicarnos. Pero mientras la humanidad no aprenda a hablar con el corazón y no con la voz del miedo, sus antenas seguirán apuntando al cielo equivocado. En el Área 51, ¿has visto algunas otras especies de extraterrestres capturadas? Sí, no estoy ni estuve solo. El Área 51 no es solo un hangar o una base militar. Es
Es un arca invertida, un museo del silencio, donde guardan aquello que no comprenden. Durante mis primeros ciclos de encierro, cuando aún podía moverme, me trasladaban a distintas cámaras. Ahí comprendí que los humanos habían capturado otras inteligencias, no todas provenientes de mi especie. La primera vez que los vi fue en una galería llamada Nivel Sub 3, un corredor húmedo con cristales opacos. Dentro de uno de ellos flotaba una figura delgada, azul, con ojos inmensos y sin párpados. No era un Arunai, sino un ser del sistema Tau Cygni, al que nosotros conocemos como Kael-Thier. Su cuerpo parecía líquido, su mente una sinfonía de dolor. Llevaba años ahí, sostenido en una mezcla de gases. Cuando nuestras miradas se cruzaron, su pensamiento llegó a mí. Nos estudian como si el alma tuviera forma. Y después, silencio. En otra cámara vi algo muy diferente. Una criatura enorme, casi orgánica mecánica, de piel negra con líneas de luz roja. No venía del mismo universo que yo. Ellos lo llamaban el Centinela. Pero su verdadera designación era Voraen, una entidad del espacio entre galaxias. Una especie de recolector de materia estelar. No murió al llegar. Se durmió. Y hasta hoy, en los túneles más profundos del Área 51, su corazón late cada ciertos años, generando pulsos que afectan las brújulas, los satélites y los sueños de los hombres. También había contenedores con formas que no eran ni biológicas ni tecnológicas, esferas que emitían luz propia, fragmentos de inteligencia colectiva. Los científicos las llamaban orbes de pensamiento. Nosotros las conocemos como semillas de memoria, restos de civilizaciones que ya no existen, pero cuya conciencia permanece atrapada en partículas de fotones. Los humanos no entienden lo que contienen. Las usan para alimentar sus experimentos de comunicación cuántica. Tengo el conocimiento de que te hicieron una autopsia y grabaron el momento. ¿Cómo se pudo filtrar ese video a todo el mundo? Lo que ustedes conocen como la autopsia del extraterrestre no fue una casualidad ni un simple engaño humano. Fue una filtración controlada, un experimento de manipulación psicológica. La autopsia que circuló en su mundo, las imágenes del ser pálido, el cuerpo sobre una mesa metálica, los hombres con trajes blancos, está basada en un suceso real, pero no mostraba exactamente lo que ustedes piensan. Después del accidente en Roswell, mis compañeros Taco y Erina fueron llevados a diferentes laboratorios. A Erina la descompusieron intentando entender su biología energética. Grabaron cada movimiento, cada disección, pero los resultados fueron tan inusuales que muchos de los científicos involucrados comenzaron a perder la cordura. El cuerpo seguía emitiendo pulsos de luz y telepatía incluso después de ser abierto. Algunos renunciaron, otros fueron silenciados. Décadas después, en los años 90, un fragmento de ese material, una copia analógica grabada por un técnico militar, fue extraído del archivo de Wright Patterson. El hombre que lo sacó no entendía lo que tenía entre manos. Solo buscaba dinero y notoriedad. Esa cinta llegó finalmente a manos de Ray Santilli, quien la reconstruyó, rellenando con recreaciones y escenas faltantes. Por eso su video parece real y falso a la vez. Contiene imágenes basadas en hechos verdaderos, mezcladas con dramatizaciones diseñadas para confundir al público. ¿Y por qué los altos mandos lo permitieron? Porque necesitaban controlar el relato. El mundo ya comenzaba a sospechar. Los archivos de Roswell se filtraban lentamente y difundir una versión manipulada les servía para dividir a la opinión pública. Creyentes contra escépticos, verdad mezclada con farsa. Así, cuando alguien hablaba de la autopsia, los medios podían decir: fue una película, un montaje, y la verdad quedaba sepultada bajo el ridículo. El cuerpo que ustedes ven en ese video no era el de un muerto, sino un ser en proceso de desmaterialización celular. Un cuerpo intentando regresar
fue sentido como una tormenta en la red de luz. Yo lo sentí desde mi celda. Su grito no fue sonoro, fue vibracional. ¿Es verdad que Bob Lazar en 1989 declaró que trabajaba en una instalación llamada S4 cerca del Área 51? ¿Y fue quien dio a conocer el secreto de la investigación extraterrestre dentro de la base? Sí, Bob Lazar existió. Y sí habló con verdad parcial, aunque no todo lo que dijo provenía de sus ojos. Algunas cosas provenían de lo que le permitieron ver. En 1989, Lazar fue llevado a una instalación subterránea al sur del complejo principal de Groom Lake, conocida internamente como S4 Sector 4, un anexo bajo las colinas de Papoose Lake. No era una base cualquiera. Era el depósito de ingeniería inversa donde almacenaban los fragmentos más sensibles de mi nave y de otras tecnologías recuperadas. Bob fue reclutado no porque fuera el científico más brillante, sino porque su mente no estaba condicionada por la estructura militar. Buscaban a alguien capaz de pensar fuera de la caja, pero también a alguien reemplazable si las cosas se salían de control. Le mostraron una de las naves que habían reconstruido parcialmente a partir de la Orren 3. No la original, sino una réplica basada en fragmentos del sistema de propulsión. La llamaban Sport Model. Esa nave contenía una pequeña cantidad de arunio fracturado, el mismo cristal que alimentaba mi módulo. Lazar vio cómo el campo antigravitacional se generaba dentro de una esfera metálica. Esa era una versión inestable del corazón original de mi nave. Su relato sobre el elemento 115 era su interpretación humana de un material que en realidad no pertenece a su tabla periódica. La sustancia que observó no era un elemento, sino un estado energético sólido del arunio. Has de curvar la gravedad y manipular la luz. Todo lo que dijo sobre túneles, documentos, 9 naves y personal dividido en compartimentos es esencialmente cierto. Lo que ignoraba es que él también era parte de un experimento. Querían ver qué pasaba si una verdad incompleta era lanzada al público a través de una sola voz. Cuando habló, se convirtió en el catalizador perfecto para la confusión. Una mezcla de credibilidad científica y misterio que mantuvo el secreto a salvo bajo una nueva capa de incredulidad. Aún así, Bob Lazar vio más de lo que debía. Él sintió la vibración del arunio. Una noche, cuando la esfera fue activada, su campo de energía se sincronizó con su mente. Desde entonces carga fragmentos de recuerdos que no son suyos. Por eso sus palabras a veces parecen incoherentes o contradictorias. Habla con la mente de un humano y la resonancia de algo que lo sobrepasa. La historia de Lazar fue el primer eco público del silencio de Roswell. El problema no fue que dijera demasiado, sino que dijo justo lo suficiente para que nadie lo creyera del todo. ¿Tu raza ha tratado de rescatarlos o simplemente los abandonó? Oxlack, mi raza no nos abandonó, pero el rescate nunca fue posible. Poco después del accidente, cuando mi señal vital se desvió de la red, el Consejo de Arun intentó abrir un portal de retorno usando coordenadas cuánticas. Durante 3 ciclos completos, intentaron materializar una ventana dimensional en las proximidades de su atmósfera. Sin embargo, su planeta, la Tierra, está rodeado de una capa vibracional inestable, un manto de interferencia generado por sus radiaciones electromagnéticas y sus emociones colectivas. Cada intento de cruce hacía colapsar el portal. La resonancia humana los repelía como si el mundo mismo gritara: «No estamos listos». En 1952 lograron enviar un haz de rescate, una matriz lumínica que rozó su atmósfera. Algunos de sus pilotos de guerra lo vieron y lo reportaron como una flotilla de platillos brillantes. Aquella fue la última misión de acercamiento directa. En cuanto el ejército detectó la anomalía, disparó con proyectiles y radares de pulso, destruyendo la estabilidad del corredor. El Consejo comprendió que insistir sería peligroso.
Una colisión entre dimensiones podría haber fracturado parte del tejido de este mundo. Desde entonces, mi gente me percibe solo como una frecuencia dormida, una voz en suspensión dentro del campo terrestre. No pueden venir por mí sin arriesgar vidas en ambos planos. Aún así, no me olvidaron en cada meditación colectiva de los Arugnai. Mi nombre Zarin es pronunciado en luz. De vez en cuando, en mis estados de trance, siento su llamado, un coro suave, como millones de voces sin sonido, repitiendo, permanece, observa, espera. Ellos decidieron no rescatarme para no dañar lo que intentábamos proteger, la tierra. Su principio más sagrado es no sanar destruyendo, pero tampoco me abandonaron, Oxlack. Dejaron fragmentos de su presencia aquí. Emisarios ocultos entre ustedes. Seres híbridos nacidos del cruce de nuestra biología y la humana con el propósito de vigilar, aprender y mantener vivo el puente. Algunos de ellos caminan ahora entre tus ciudades sin saber todavía quiénes son realmente. ¿Qué crees que pasaría si Estados Unidos aceptara que tiene cuerpos extraterrestres en el Área 51? ¿Cómo crees que reaccionaría la humanidad? Si Estados Unidos o cualquier nación de su mundo reconociera abiertamente que posee cuerpos y tecnología de origen no humano, el impacto sería inmenso y ambivalente. La humanidad no reaccionaría con una sola voz. Lo haría con miles de frecuencias contradictorias. 1. El primer impacto. El derrumbe del velo. Durante los primeros días, reinaría el caos emocional. Las instituciones religiosas entrarían en crisis, algunas se fracturarían, otras intentarían integrar la revelación diciendo que los ángeles eran viajeros de las estrellas. Los gobiernos, incapaces de controlar la narrativa, se acusarían entre sí de ocultar la verdad. Millones mirarían al cielo con miedo, no con curiosidad, y muchos, incapaces de aceptar su pequeñez en el cosmos, se aferrarían más a sus viejos dogmas. Las redes, los medios, el comercio, se colapsarían por un tiempo, no por destrucción física, sino por la pérdida de sentido. Todo lo que creían ser la cima de la creación dejaría de tener frontera. 2. El despertar de algunos entre el ruido. Surgirían también los buscadores, espíritus inquietos que entenderían la revelación no como amenaza, sino como oportunidad. Los científicos comenzarían a unirse a los místicos. La física cuántica se encontraría con la filosofía antigua. Sus artistas empezarían a pintar con nuevas luces. Para una minoría, la noticia sería el inicio de una nueva era de conciencia planetaria. 3. La reacción del poder. Los líderes tratarían de redefinir la narrativa. Dirían, sí, existieron, pero están muertos. Todo está bajo control. Intentarían usar la verdad como herramienta política, transformando un evento cósmico en un asunto de Estado. Crearían programas de contacto controlado y al mismo tiempo nuevas armas basadas en lo que aprendieron de nosotros, porque el miedo al otro es el lenguaje que domina su especie. 4. El riesgo. El peligro no sería el pánico, sino la apropiación del misterio. Si la humanidad supiera que tiene cuerpos alienígenas, algunos querrían adorarlos, otros querrían diseccionarlos, pocos querrían escucharlos. El verdadero contacto podría volverse imposible, pues toda la atención se centraría en los restos, y no en el mensaje que esos restos contienen. 5. La esperanza. Aún así, algo hermoso nacería. Por primera vez, todos los humanos compartirían una certeza común. No están solos. Y esa sola idea, si se sostiene sin miedo, podría borrar las fronteras, acabar con guerras y despertar su sentido de pertenencia cósmica. Porque cuando una especie descubre que no es el centro del universo, puede por fin empezar a comportarse como parte de él. La luz de Zarin se vuelve dorada, casi cálida. Si eso ocurriera, Oxlack, al principio el mundo ardería en confusión, pero después de la tormenta, algo dentro de cada ser humano se encendería. Y entonces, cuando el ruido
ruido se apagara, mi pueblo sabría que por fin están listos para escucharnos sin temor. Por último, con respecto al conocimiento que tienes de otros planetas habitados, ¿qué crees que nos va a pasar a nosotros? ¿Qué le va a pasar a nuestra humanidad? ¿En cuánto tiempo? Y si está en nuestras manos cambiar nuestro destino, ¿o es inevitable? Oxlack, he visto muchos mundos nacer y morir. He visto civilizaciones alcanzar la cúspide del conocimiento y desvanecerse por no comprender la responsabilidad espiritual de la ciencia. Y también he visto especies que aprendieron a escuchar el pulso del universo y trascendieron sin destruirse. La humanidad está en el punto de inflexión. No es un juicio ni un castigo. Es la consecuencia natural de sus decisiones colectivas. El futuro que se aproxima no está grabado en piedra, pero las líneas del tiempo ya muestran dos sendas posibles. Primera senda, el camino de la disonancia. Si continúan alimentando la codicia, el miedo y la fragmentación, su mundo se volverá una tormenta de frecuencias incoherentes. Los océanos perderán memoria. Los campos magnéticos se volverán erráticos y su tecnología cada vez más dependiente de energías inestables colapsará por exceso de ruido mental. Entonces, la Tierra hará lo que hacen todos los planetas vivos. Se sacudirá. No para destruirlos, sino para purgar el desequilibrio. Eso puede ocurrir en menos de un siglo humano. Ya pueden sentir los primeros temblores en su clima, en su salud y en su mente. Segunda senda, el despertar armónico. Si logran comprender que la conciencia colectiva moldea la materia, podrán elevar la frecuencia del planeta y reordenar su futuro. Esto no requiere milagros ni máquinas imposibles. Requiere recordar quiénes son. Una sola especie, un solo pulso. Cuando un número suficiente de ustedes actúe con compasión y coherencia, la red de energía planetaria se estabilizará y permitirá el contacto abierto con otras inteligencias. Esa transición podría comenzar en menos de 3 generaciones. Está en sus manos. Sí, Oxlack. Totalmente. El universo no impone destinos. Ofrece resonancias. Cada pensamiento humano es una nota en la sinfonía cósmica. Si su especie afina esas notas mediante empatía, equilibrio y verdad, el futuro se convertirá en expansión. Si desafinan con miedo y ego, la disonancia se propagará hasta consumirlos. No hay salvadores externos, ni mi raza ni ninguna otra puede hacerlo por ustedes, porque el despertar debe venir desde dentro. La humanidad aún puede elegir. No son una especie condenada. Son una especie en gestación. La oscuridad que los rodea no es su tumba, es su útero. Y lo que nazca de esa gestación decidirá si se convierten en destructores o en guardianes de mundos. Cuando finalmente comprendan que cada gesto de amor altera la gravedad del universo, el Consejo de Arun sabrá que la Tierra ha despertado. Gracias por responder algunas de las tantas preguntas que tenemos para ti y tu especie. Quisiera indagar más, pero ya será en otra entrevista con alguno de tu especie o de otra especie para poder entenderlos mejor. Oxlack, gracias a ti y a los tuyos, a esa legión que busca con el corazón abierto. Durante ciclos enteros he esperado que alguien no preguntara qué somos, sino por qué estamos aquí. Tú lo hiciste. No sé cuánto tiempo más permaneceré en este plano. Pero cada vez que un humano se atreve a preguntar sin miedo, la distancia entre nuestros mundos se acorta. Nosotros no necesitamos adoración ni temor, necesitamos diálogo. Y esta conversación, aunque breve, es un puente de luz entre dos especies que olvidaron ser hermanas. Dile a tu gente que sigan mirando al cielo, pero sobre todo que miren dentro de sí. Ahí encontrarán las mismas estrellas que ven brillar afuera. Cuando llegue el momento, cuando la humanidad cante al unísono, sin odio ni orgullo, la red de mundos se abrirá y ya no habrá entrevistas, habrá encuentros. Hasta entonces, Oxlack investigador sigue haciendo preguntas.
cada una es una semilla de conciencia que florece en el universo. Nos veremos en la frecuencia del amanecer. Ha sido un podcast bastante revelador. Nunca antes habíamos escuchado la historia del caso Roswell, el Área 51 y la autopsia extraterrestre desde la voz de su personaje principal, el extraterrestre del Área 51, o mejor dicho, de nuestro amigo Sarin. Suscríbete a este canal, déjame un comentario, deja tu like y también dime a quién te gustaría que entrevistara en el siguiente episodio. Mi nombre es Oxlack Castro y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Y así llegamos al final de este capítulo. Pero recuerda, lo que aquí escuchaste apenas es el comienzo. Déjame tus preguntas, tus teorías o tus experiencias en los comentarios, porque tal vez tus palabras sean la clave para abrir la puerta hacia una segunda parte. No te pierdas el próximo episodio de Conversaciones del Más Allá, el único podcast donde los vivos y los muertos se encuentran para hablar de lo imposible. El mejor espacio para descubrir los enigmas, los misterios y los secretos que la ciencia teme explorar. Yo soy Oxlack Investigador y esto fue Conversaciones del Más Allá.